Buenas tardes. Bueno, como bien ya saben, hoy es el aniversario, un aniversario más. El Señor nos regala en su gracia. Estamos a su vez con, sé que varios hermanos enfermos, algunos de viaje, así que un poco raro en ese aspecto. Nos gustaría, por supuesto, que estén todos, pero bueno, el Señor así lo ha querido. Así que no vamos a continuar con Gálatas, sino que vamos a ver otro texto que se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a también aprovechar a descansar un poco de Gálatas, que sé que estamos en una sección compleja, teológica, y ahora viene una sección más complicada, así que aprovechen un sermón más sencillo, más sin tanta complejidad. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos. Señor, damos gracias por tu fidelidad un año más que nos concedes como iglesia. Gracias, Dios, porque a pesar del poco tiempo que hemos transcurrido, hemos visto tu fidelidad, tu gracia en cada momento, en cada situación. Gracias, Dios, porque a pesar de las dificultades que hemos pasado, tú nunca has puesto una prueba más difícil de la que podemos llevar, sino que tú nos has dado la salida para poder resistir. Tú nos has dado la gracia para poder resistir, Señor. Gracias porque tú nos mantienes de pie, por tu gracia, y pedimos, Señor, por favor, que un domingo más tú uses tu palabra como siempre lo haces, tú nos edifiques, tú nos ayudes a gozarnos, Dios, en tu evangelio. Y también pedimos por aquellos que estén en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pienso que celebrar un año más siempre trae como consecuencias agradecimientos al Señor. Ha pasado poquito tiempo desde que ha sido fundada la iglesia, o por lo menos desde que contamos, desde la fundación un poco más, pero desde la membresía, que es donde contamos, no ha pasado mucho. Pero estamos agradecidos. Pienso en una frase que se usa mucho en el cristianismo, fuera del cristianismo también, pero en el cristianismo sobre todo, que es un día a la vez, un día a la vez. Entonces, pensamos, ¿no? ¿Dónde estaremos en 5, en 10 años, en 15, en 20, en 25? No lo sé, un día a la vez, un día a la vez. Hoy estamos de pie por la gracia del Señor, estamos firmes por la gracia del Señor. No sé dónde estaremos en 10 años, en 15, en 20, no lo sé, pero un día a la vez, un día a la vez. Así que celebramos, por más que sean pocos años, no importa, celebramos y estamos agradecidos al Señor. Y es lindo pensar en estos años. Todos los que están desde el comienzo saben que ha habido momentos muy lindos, y ha habido momentos tristes, así lo sabemos. Momentos de alegría, momentos de dolor, pero el Señor nos ha sostenido y lo agradecemos por eso. Pero también los tiempos de celebración son momentos de agradecimiento, pero también son momentos de reflexión. Son momentos de reflexión. Pienso a veces cuando termina el año, celebramos Año Nuevo, celebramos el año que ha acontecido y el que viene, pero también son buenos momentos donde pensamos en lo que fue el año y lo que vendrá. Entonces pienso que quizás es buena la oportunidad de hoy de celebrar un año más para que pensemos y reflexionemos, porque hay un peligro a medida que pasan los años en toda área y en la iglesia también.
hay un peligro de acostumbrarnos, de empezar a relajarnos. Las iglesias se destruyen a veces porque entra la falsa doctrina y destruye una iglesia, pero a veces las iglesias se destruyen no porque entra la falsa doctrina necesariamente, sino porque se van adormeciendo, se van quedando, se van estancando. Nos vamos acomodando y cuando nos queremos dar cuenta, ya no respiramos. Entonces es un momento para pensar dónde estamos y pensar qué enseñan las Escrituras sobre una iglesia sana. Sé que muchos de ustedes no tenían dónde congregarse y entonces clamaban al Señor, que Señor, danos una iglesia y llegaba el domingo y se miraban las caras, si tenían familia, si no, no sé. Ponían una predicación por internet, ahí solos en sus casas, sin saber dónde congregarse, clamando al Señor, pidiendo por misericordia ese vacío de no tener dónde congregarte, y el Señor te regala la posibilidad de hacerlo. Muchos de ustedes quizás sí se congregaban, pero sé que en algunos era ir a la iglesia, a veces, y yo lo he vivido en alguna situación, a donde te sentás queriendo escuchar la palabra de Dios y no hay nada. Donde ni le predicás el Evangelio a alguien y pensás, ¿lo invito o no lo invito a la iglesia? Porque si lo invito a la iglesia, después tengo que estar explicándole. Y nos angustia eso, porque nos encanta predicar el Evangelio y decirle, fulano, ¿querés venir el domingo a la iglesia? Y que pueda venir y escuchar la palabra de Dios. Pero sé que eso no pasaba y eso causaba dolor. Causa dolor. No solamente causa dolor, causa desnutrición espiritual. Porque no crecemos, porque a medida que no crecemos, de cierta manera eso trae conflictos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones, etc. Pero el Señor en su gracia nos permite hoy estar congregados, escuchar su palabra. Y estamos agradecidos, pero debemos reflexionar, hermanos, porque puede pasar que nos empezamos a estancar y empezamos a venir con todo el ímpetu a la iglesia de una iglesia sana y venimos y estamos con todo el empuje, pero el tiempo pasa y el empuje se acaba y ya no sirvo como servía antes. Antes no me perdí un domingo, ahora bueno, algunos domingos voy, otros no voy. Antes tenía una relación estrecha con mis hermanos, ahora ya no tanto. Y nos empezamos a estancar. O sea, la vida cristiana y la iglesia, podemos decir, es como empujar una pelota por una pendiente. Cuando vos la dejás empujar, la pelota se cae. Digamos, no se queda ahí. Y lo mismo nos pasa como iglesia. En algún momento, si nosotros no seguimos avanzando, en algún momento vamos a retroceder. Porque esto es una pendiente, no es un piso llano. Es una pendiente. Y donde dejamos de crecer, empezamos a decrecer. Así que, bueno, es bueno el sermón de hoy, la predicación, el texto de hoy, para preguntarnos dónde estamos, para compararnos con una iglesia sana, pero no con la iglesia al lado, ni del vecino, no, con las iglesias que vemos en la palabra de Dios. Así que hoy podemos decir que vamos a responder una pregunta: ¿cómo debe ser una iglesia sana? ¿Cómo debe ser una iglesia sana? Pero a medida que veamos el texto y expliquemos cómo es una iglesia sana, mi anhelo es que nos miremos nosotros en ese espejo. Dice Santiago que la palabra es como un espejo, ¿no? Entonces, que a medida que leamos este texto, podamos nosotros ver la foto de que es una iglesia sana y podamos ver dónde estamos. Porque claramente no somos la iglesia perfecta, nunca lo seremos de este lado de la eternidad, jamás. Siempre tenemos que estar creciendo en ser una iglesia sana. Así que vamos a responder la pregunta: ¿cómo debe ser una iglesia sana? ¿Cómo debe ser una iglesia sana? Y vamos a ver en este texto 4 elementos de una iglesia sana. 4 elementos de una iglesia sana que nos van a ayudar a examinarnos, ¿no? El primer elemento que notamos ahí en el texto es que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. Parece obvio, ¿no? Una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. Noten conmigo ahí en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, acá en el libro de los Hechos, en esta porción,
nos encontramos en lo que sería el comienzo de la iglesia. Hace poquitos días atrás, poco más de 40 días, Jesús había muerto, había resucitado, se les había aparecido a los discípulos y les dejó el mandato Jesús de que no se fueran de Jerusalén, donde ellos estaban, hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Noten ahí en capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó, Jesucristo, el Señor resucitado, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, del Señor Jesús. Porque Juan Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso dice en Hechos 1. Luego en Hechos capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo a morar en los creyentes. Bueno, sabemos que los apóstoles empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y entonces Pedro da un gran sermón. La gente se empieza a burlar, algunos, diciendo que estaban borrachos. Y Pedro da un gran sermón, mostrando en ese sermón, cita el Antiguo Testamento, cita a Joel, etc., para mostrar que Jesús era el Cristo. Y no solamente para mostrar que Jesús es Cristo, para decirles que ellos crucificaron al Mesías. Noten ahí en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nosotros esperábamos al Mesías. El Mesías vino y ustedes lo crucificaron. Eso le está diciendo Pedro. Ese hijo de David, al que esperábamos con tanta ansia, vino y ustedes lo crucificaron. Y noten el resultado del sermón de Pedro. Acá está el resultado, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos al Mesías y lo crucificamos. Pero resucitó, como predice Pedro, por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Noten lo que le dice Pedro en el versículo 38. Esto es como la aplicación del sermón. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora nos dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra se está refiriendo justamente a los que acaban de oír el mensaje de Pedro. O sea, los que acaban de crucificar a Jesús. Esos son los que reciben su palabra. Y Pedro les dice lo que deben hacer, ¿no? Ahí lo leímos. Arrepentíos y bautícense. Y acá vemos el resultado. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así que acá estamos frente a verdaderos creyentes. Acá en este texto tenemos lo que serían los elementos de una verdadera conversión: arrepentimiento y fe. Noten que Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Bueno, el arrepentimiento al cual Pedro se refiere ahí es arrepentimiento y fe. A veces las Escrituras usan solo la palabra arrepentimiento, a veces usan solo la palabra fe, a veces usan la palabra arrepentimiento y fe. Cuando Pedro les dice arrepiéntanse, es una forma literaria que lo incluye todo. Arrepiéntanse y crean en Cristo, eso lo está diciendo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque noten que en el versículo 38 dice arrepiéntanse y bautícense. Pero en el versículo 41 no dice los que se arrepintieron fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. O sea, recibir la palabra es sinónimo de creer y de arrepentimiento. Y noten en el versículo 44 lo que dice: los que habían creído, o sea, los que creyeron, los que se arrepienten, los que reciben su palabra y los que creen son el mismo grupo, son los que se bautizan. Así que, ¿quiénes son los que se bautizan acá? Son los que se vuelven de sus pecados a Cristo, los que se arrepienten y creen en el mensaje de Pedro. ¿Qué mensaje? Que Jesús es el Mesías, que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día.
y como consecuencia se bautizan. En el versículo 37 dice, arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Bueno, el bautismo no concede salvación. Esto es un poco técnico, pero la preposición para es una preposición para perdón de pecados. Puede ser, una preposición a veces puede ser traducida de distintas maneras. Y puede ser traducida, o debería ser traducida, a causa. Bautícense a causa del perdón de pecados. Eis es la preposición ahí. No quiero entrar en esto, pero hay otros textos que lo respaldan. Es bautícense no para perdón de pecados, sino a causa del perdón de pecados. Y eso tiene relación en el contexto, porque dice que los que recibieron su palabra, como consecuencia, fueron bautizados. O sea, arrepiéntanse y bautícense a causa, como consecuencia de que sus pecados fueron perdonados. Y eso lo está diciendo los que recibieron su palabra, los que creyeron, los que se arrepintieron, como consecuencia, ¿qué pasa? Se bautizan. Así que Lucas nos está diciendo quiénes componen la iglesia. ¿Quiénes son las personas que componen la primera iglesia? Creyentes genuinos. Los que se arrepienten. La idea de ser compungido de corazón es que realmente están arrepentidos. Están arrepentidos. Son personas que se vuelven de sus pecados a Cristo, que creen que Jesús es el Mesías, porque es lo que Pedro le acabó de decir en Hechos 2, y que ellos lo crucificaron. Y no solamente reconocen eso, sino que se arrepienten. Y vemos la manifestación del arrepentimiento en que se bautizan. Así que, ¿quiénes componen la iglesia? Creyentes genuinos, creyentes que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. Por lo tanto, por supuesto, para que pueda haber conversión genuina, debe haber una predicación sana. Pedro no les dice, ¿qué debemos hacer? Abrile tu corazón a Jesús. Recibí el amor de Dios. ¿Qué deben hacer? Tranquilos. Dios quiere lo mejor para tu vida. ¿Qué debemos hacer? Levanten su mano, por favor. Levanten su mano y repitan esta oración conmigo. No. En el sermón de Pedro le dice, hermanos, nosotros esperamos al Mesías. Hermanos no en el sentido de que eran creyentes, en el sentido de hermanos judíos, ¿no? de nacionalidad. Israelitas, o sea, hermanos como nación, no hermanos a nivel como lo entendemos nosotros como iglesia. Esperamos al Mesías y lo crucificaron. Ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Eso lo está diciendo Pedro. Y deja el sermón ahí. Hasta que ellos no le preguntan, ¿y qué hacemos entonces? No le dice nada ahí. Son culpables, ustedes lo crucificaron. Punto final. ¿Y qué hacemos? Y entonces ahí le da la respuesta. Humíllense. Humíllense. Dios les puede dar perdón. Crucificamos al Mesías, entonces ¿está todo perdido? ¿Ya está? No, no está. No está. Arrepiéntanse y Dios les concede perdón. Arrepiéntanse y Dios les concede perdón. Y luego bautícense como una evidencia de que han sido salvos. Por eso vemos acá que hay una genuina conversión, hay un genuino arrepentimiento. La iglesia está compuesta por verdaderos creyentes. Ahora, ¿queremos decir con esto que una iglesia sana, su membresía es 100% regenerada? No, no. El trigo y la cizaña. Por supuesto que en una iglesia sana va a haber personas en su membresía que no sean creyentes. Sí, claro que sí, por supuesto. Y luego en Hechos 8 bautizan a Simón el Mago, y Simón el Mago no era convertido, pero lo bautizan. Claro que en una iglesia sana no es el 100% de sus miembros no son regenerados, no son verdaderos creyentes. Lo vemos en el ejemplo de Demas. Pero una iglesia sana, cuando quiero decir que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes, es que una iglesia sana bautiza y por ende recibe en su membresía a aquellos que realmente dan fruto de conversión.
Pedro les está diciendo que se arrepientan y como consecuencia se bauticen. Pedro está bautizando, y los apóstoles están bautizando, a aquellos que reconocen sus pecados, reconocen que crucificaron al Mesías y claman por misericordia, arrepentimiento y fe. Y cuando ven estos elementos, los bautizan. Por lo tanto, podemos decir que en una iglesia sana no bautizamos a las personas porque llegaron a los 12 años. Entonces, como llegaste a los 12 años, es la tradición de la iglesia, a los 12 años te tenés que bautizar. No bautizamos a personas porque hace mucho que viene a la iglesia. No importa hace cuánto viene a la iglesia, no importa. No bautizamos a las personas porque son los hijos de los pastores o de los líderes. No bautizamos porque es la tradición familiar. No. En una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. Una iglesia sana está compuesta por aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y por lo tanto, cuando vemos esa evidencia, la iglesia los recibe como miembros. Lucas es muy claro en quienes se bautizan, los que recibieron su palabra. Y este patrón es el que vemos en Hechos. Podemos leer solo un texto de leer, pero en Hechos 8, 36, 37, Felipe le predica al eunuco. Luego de que el eunuco cree, el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Noten que Felipe le dice, ¿tenés que arrepentir? No, porque es lo mismo. Pedro dice, arrepiéntanse. Felipe, ¿qué le dice? Cree. Bueno, porque es lo mismo. La fe que salva es la fe que se arrepiente, el arrepentimiento que salva es el arrepentimiento que cree. Son los dos elementos que vemos en la conversión. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Cree, reconoce su pecado, reconoce a Cristo como un Salvador y se bautiza. ¿Qué pasa con Cornelio? Lo mismo. Cree, se bautiza. ¿Qué pasa con el carcelero de Filipos? Lo mismo. Cree y se bautiza. ¿Qué pasa con los que vemos a lo largo del libro de los Hechos? Lo mismo. Creen, se bautizan. Entonces, entendemos que una iglesia sana es una iglesia que recibe como miembros, bautiza a aquellos que dan fruto, los cuales vemos los elementos de una genuina conversión, arrepentimiento y fe. Ahora, algunos dirán, y sé que muchos lo hacen, bueno, pero acá no les dan un curso de membresía, ¿no? Sino que creen y ¿qué hacen? Se bautizan. Bueno, claro, por supuesto, por el contexto. Acababan de crucificar a Jesús por decir que era el Mesías, por ser el Mesías, ¿no? Por supuesto. Pero ellos lo crucificaron, ellos no creían, decían que era, por decir, según ellos, que era el Mesías. Lo acaban de crucificar hace 40 días. ¿Qué va a pasar si ahora nosotros nos identificamos con Cristo? ¿Qué va a pasar? Y probablemente nos pase lo mismo. ¿Qué fue lo que les pasó? Lo terminó pasando en realidad. Entonces, el simple hecho que ahora ellos estén identificando con el Jesús es una evidencia de que creyeron. Lo vamos a ver en Gálatas eso. Pero cuando Pablo dice en Gálatas, maldito todo aquel que muere en un madero, es porque una persona crucificada, una persona considerada maldecida por Dios. El Mesías es el bendito de Dios. ¿Cómo el Mesías va a ser maldecido por Dios? Eso es incongruente en una mente judía, incongruente. Por eso Pablo dice que en 1 Corintios, que la cruz para los judíos, ¿cómo es? Tropezadero, es ilógico. Jamás el bendito por Dios, el Mesías esperado, puede ser maldecido por Dios. Eso no puede ser. Así que para que ahora ellos estén reconociendo que el que estaba siendo maldecido por Dios era el Mesías, para que nosotros podamos ser bendecidos, es porque hay un genuino arrepentimiento. Entonces los apóstoles reconocen evidencia de salvación y por ende son bautizados y entran a la membresía. Noten, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, algunos dicen, ¿cómo bautizaron a tantos? Bueno, la realidad es que había lugares, el estanque de Siloé, el estanque de Betesda, eran lugares donde se podían bautizar a esa cantidad de personas. Tenían como, bueno, depende de la forma de cada uno, pero como 50 metros por 60. O sea, eran lugares muy grandes donde se podían bautizar muchas personas, incluso miles de peregrinos que iban a Jerusalén
a festejar las fiestas judías, se bautizaban en esas aguas. Había lugares, por supuesto. Así que en estos lugares se bautizan y dice que se añadieron como 3.000 personas. Y es muy llamativo porque acá en la Reina Valera dice, se añadieron, lo cual da la idea como que se añadieron a ellos mismos. Pero no es así, es un verbo pasivo. Igual es el mismo verbo que bautizaron, se bautizaron, no se bautizaron a sí mismos. Es un verbo pasivo. Fueron bautizados, alguien los bautizó, no se bautizaron ellos mismos. Bueno, cuando acá dice se añadieron, en realidad fueron añadidos, es un verbo pasivo. O sea, alguien los añadió, alguien los bautizó, ¿no? Obviamente. Y alguien los añadió. ¿Quién los añadió? Noten versículo 47. Acá ese verbo pasivo pasa a estar activo. Y el Señor añadía ese mismo verbo, pero nada más que ahora es activo. Lo cual nos dice quién es el sujeto de la oración. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía, o sea, fueron añadidos. ¿Por quién fueron añadidos? Por Dios. Por Dios. Por eso, hermanos, quiero decir y hacer el énfasis de que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. Por lo tanto, eso implica, hermanos, que nosotros no estamos obsesionados con los números de la iglesia. Lucas tampoco está obsesionado. Dice como 3.000 personas. O sea, Lucas quiere mostrar, luego va a decir de 5.000 personas, o hablar. Quiere mostrar que hay un gran crecimiento, lo quiere mostrar. Pero no está obsesionado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Filipos? No sabemos. ¿Y la de Tesalónica? ¿Y la de Colosas? ¿Y la de Éfeso? ¿Y la iglesia de Filemón? ¿Cuántos miembros? No tenemos ni idea. Porque no importa. No importa. No es el punto. Lucas quiere mostrar que hay una gran conversión, claro que sí. Pero como 3.000 personas, no importa cuántas. No es el punto acá. No es el punto. Ahora, lo que sí Lucas quiere resaltar es que es el Señor el que añade. Yo creo que si esto pasaría hoy en día, saldría el bestseller escrito por Pedro. ¿Cómo hacer que tu iglesia crezca un 2.500%? ¿Cómo hacer que tu iglesia pase de 120 miembros, que es lo que eran, a 3.000 personas? Acá está, este es el bestseller. ¿Querés saber? Preguntale a Pedro. Pero nada de eso, nada de eso. Lucas no pone el foco en Pedro, pone el foco en el Señor. Pedro predica y ¿qué hace el Señor? Añade a quien Él quiere. Me encanta lo que dice un escritor, un comentarista, respecto a Hechos 2.47. Dice, la formulación de Lucas preserva cuidadosamente la primacía de Dios en el éxito de los cristianos de Jerusalén. El Señor, es el Señor quien incrementa el número de creyentes. Dios es el autor de la salvación de los nuevos convertidos. Dios es el autor. Por eso una iglesia sana, hermanos, no estamos desesperados por los números. No estamos acá dando una campaña de marketing. No estamos bajando los estándares para la membresía. Así nuestros números crecen. No nos importa, no nos importa. Me encanta hablar con los pastores de Carapachay y que nunca me están preguntando ¿y cuántas personas son? No les importa, no les importa. Lo que les importa es cómo está la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Entienden, el Señor es quien añade. Una iglesia sana, hermanos, está compuesta por verdaderos convertidos, porque no estamos obsesionados. Estamos predicando, evangelizando, creyendo que es el Señor el que añade a su iglesia. Así que, ¿cómo debe ser una iglesia sana? En primer lugar, una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. Y ahora vamos a pasar, en menos tiempo, porque por supuesto no es necesario extenderlo tanto, pero vamos a pasar ahora, lo podemos imaginar de esta manera. Lucas está sentado en la puerta. No, Lucas no estaba ahí, pero es una ilustración, entiéndanme. Está sentado en la puerta mirando lo que pasa afuera de la iglesia. ¿Está bien? Sentado ahí, tampoco hay una iglesia, un edificio así, pero bueno, entiendan la ilustración. Está sentado en la puerta viendo todos los que entran en la iglesia.
¿Quiénes son los que entran? Y nos dice, verdaderos creyentes, creyentes genuinos, salvados por Dios. Está ahí sentado en la puerta escribiendo lo que pasa, lo que está viendo. No escribe lo que ve, por favor, es una ilustración. Y ahora Lucas pasa a narrarnos lo que pasa adentro de la iglesia. Luego de que entra la última persona, Lucas entra a la iglesia y ahora nos cuenta lo que pasa adentro de la iglesia. Así que decimos que el primer elemento es que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. El segundo elemento, y ahora estos 3 elementos que siguen, nos va a narrar lo que pasa adentro de la iglesia. El segundo elemento es que una iglesia sana persevera en la palabra. Una iglesia sana persevera en la palabra. Noten versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora Lucas pone solamente un solo verbo. Son 2 en realidad, pero está traducido como uno y está bien. Perseveraban. Ese es el verbo que va a controlar todos los sustantivos. Todo lo que nos va a decir Lucas acá depende del verbo perseverar. Y eso es importante que lo entendamos. Todo lo que sigue ahora depende del verbo. Perseveraban. La palabra y el verbo, perseverar, quiere decir persistir, seguir adelante. Persistir con devoción. O sea, quiero que entendamos algo, hermanos. Lo que va a narrar ahora Lucas, en un sentido, es natural. En un sentido. Es lo que le pasa a todo creyente. En un sentido. Pero en otro sentido, es algo que nosotros debemos hacer. Todo creyente ahora quiere orar, todo creyente quiere leer la Biblia, todo creyente quiere tener comunión con hermanos, en un sentido. Pero en otro sentido debemos esforzarnos. Y cuando Lucas introduce el verbo acá, adrede, perseveraban, literalmente dice estaban perseverando, pero no importa, perseveraban. Cuando Lucas introduce acá el verbo perseverar, perseveraban, quiere dar la idea de que es algo que ellos estaban haciendo, que ellos estaban esforzando. O sea, es natural en un sentido, sí. Pero en otro sentido, ellos quieren persistir en estas cosas. Es como un deportista talentoso. Un deportista talentoso que tiene un montón de talentos y habilidades, pero se esfuerza, persiste. Así lo vemos, ¿no? Siempre damos el ejemplo, pero es un buen ejemplo, el de Messi, ¿no? Tiene muchos talentos, impresionante, quizás más de que alguien haya tenido. Pero él, ¿qué hace? ¿Se queda mirando televisión en su casa? No. Persiste, se esfuerza. Bueno, Lucas quiere, claro que un creyente genuino ama la palabra, ora, etc. Sí, es verdad. Pero Lucas quiere poner énfasis en lo que ellos se esforzaban por hacer. Y dice en primer lugar que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que entender que el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. O sea, estamos hablando acá del año 30. O sea, Jesús hacía 40 días había muerto y resucitado. El primer escrito, depende cuál consideremos, si lo consideramos a Santiago, el primer escrito, es por el año 45. O sea, 15 años después se va a narrar la primera epístola. Así que el Nuevo Testamento no se había comenzado a escribir y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque los apóstoles son los encargados de transmitir la enseñanza de Jesús. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles son los encargados de escribir el Nuevo Testamento, ellos o personas bajo la supervisión de ellos. Lucas no era un apóstol, pero se entiende que escribió bajo la supervisión de Pablo. Marcos no era un apóstol, pero se entiende que escribió bajo la supervisión de Pedro. Santiago, el escritor de Santiago, no era un apóstol, pero se entiende que estaba en plena comunión con Pedro y Juan. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles o por personas en comunión con los apóstoles. Entonces, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Perseveraban en lo que los apóstoles enseñaban, en el Evangelio, en lo que Pedro acaba de predicar, que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Y casi siempre vemos en el libro de los Hechos, las predicaciones de Hechos tienen que ver con que ellos arrancan por el Antiguo Testamento, no siempre, pero mayoritariamente, arrancan por el Antiguo Testamento y luego muestran cómo Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Así que una iglesia sana persevera en la palabra. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es lo mismo que hoy diríamos nosotros perseverar en la palabra. Nosotros también perseveramos en la doctrina de los apóstoles, algo que no está acá Pedro para enseñarnos. Ya Pedro dejó escrito.
lo que él tenía que escribir. Y así Pablo y etcétera. Así que vemos, hermanos, quiero que pensemos de vuelta en este verbo perseverar. Vemos que una iglesia sana es aquella en la cual sus miembros se están esforzando por perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hoy voy a cambiarlo para que no se malentienda. Se están esforzando por perseverar en la palabra, en la Biblia. En Efesios 4 nos dice que Dios dio pastores y maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del misterio, ¿no? Y para que todos crezcamos. Así que una iglesia sana es aquella que se esfuerza por perseverar en la palabra. Ahora dirán, bueno, yo leo la Biblia en mi casa y está bien y tenés que hacerlo. Claro que sí. Pero yo hago una pregunta, cuando Lucas dice que perseveraban en la palabra, ¿en qué está pensando? En la exposición pública. Muchos de ellos ni Biblia en su casa tenían. O es una bendición que la tengamos hoy, por supuesto. Y debemos leer nuestras Biblias en nuestros hogares, por supuesto que sí. Pero Lucas está pensando en la exposición pública de la palabra. Lo vemos porque lo vemos acá, lo vemos más adelante, después lo pueden ver. Como todo el tiempo está haciendo referencia a la comunión de la iglesia. Por lo tanto, cuando se esfuerzan en la palabra, es que se esfuerzan por estar donde la palabra se enseña. Hermanos, para que nosotros seamos una iglesia sana, los miembros de la iglesia deben estar esforzándose por exponerse a la predicación de la palabra. ¿Deben leer la Biblia en sus casas? Por supuesto, obvio que sí, claro. Nadie está diciendo que no deben leer la Biblia en sus casas. Al contrario, deben leer la Biblia en sus casas. Pero no es solo eso. No es solo eso. Debes esforzarte por estar donde la palabra se predica congregacionalmente. En nuestro caso, los domingos, los miércoles repasamos el sermón, los grupos de discipulado, del seminario, etc. Pero debes esforzarte. Y por eso quiero que no ignoremos el verbo perseveraban, porque no es automático. En el Nuevo Testamento muchos eran esclavos, todavía quizás no tanto ahí, pero eran esclavos. Así que un esclavo no es que le decía a su amo, hoy tengo franco, me voy a la iglesia. No. Pero aún así se esforzaban. Por lo tanto, hermanos, para nosotros seamos una iglesia sana, debe haber un esfuerzo de nuestra parte. Nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar donde la palabra de Dios se predica congregacionalmente. De vuelta, en nuestro contexto será de una manera, en otra iglesia de otra, no importa. En esta iglesia de otra, ellos se esforzaban por estar en el templo cuando se predicaba la palabra, probablemente en el pórtico de Salomón, y en las casas. Se esforzaban, no eran desempleados, no es que no tenían nada que hacer. Claro que eran personas ocupadas, pero ellos se esforzaban. Y Lucas nos quiere decir que la característica de la iglesia primitiva, que estamos viendo ahí, y de una iglesia que va a llevar el Evangelio por todo el mundo, es una iglesia que se esfuerza. Los líderes se esfuerzan por estudiar la palabra. Luego vemos en Hechos 6 que los apóstoles deben persistir en el misterio de la palabra y en la oración. Para que una iglesia sea sana, sus líderes deben estar dedicados al misterio de la palabra. Pero la iglesia, acá está apuntando Lucas, la iglesia debe esforzarse, debe perseverar, debe persistir, porque con el tiempo nos vamos relajando. Cuando la primera vez que escucho un sermón sano, en vivo y en directo, quiero estar todos los días escuchando un sermón sano en vivo y en directo, todos los días. Pero a medida que el tiempo pasa, ya no tanto. Entonces debo perseverar. Entonces vemos que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes. En segundo lugar, una iglesia sana persevera en la palabra. En tercer lugar, una iglesia sana persevera en la comunión. Noten versículos. De vuelta, todo se desprende del verbo perseverar. Noten ahí en el versículo 42. Y perseveraban, en primer lugar, en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión habla de asociación mutua, asociación íntima. Ellos perseveraban en relaciones cercanas. La iglesia no es un lugar donde cada uno está en la suya. La iglesia no es un lugar donde yo hago mi vida, por favor no te metas. ¿A vos qué te importa? Esta es mi vida, yo hago lo que quiero. No.
La Biblia es un lugar donde nosotros ponemos los intereses de los demás por sobre los nuestros. La iglesia es un lugar donde la Biblia te dice que si algo no es pecado, pero a tu hermano le es de tropiezo, no lo hagas. O sea, lo más ajeno a esta es mi vida, no te metas. Lo más ajeno a eso. Si algo es de mi incumbencia, pero le puedes de tropiezo a otro, no lo hagas. Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde implica intimidad. Noten el versículo 46 conmigo, que repite lo que está enseñando acá. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto excluye, me quedo en mi casa a mirar una predicación. Me quedo en mi casa con mi familia compartiendo las Escrituras. No. Esto excluye no solamente eso. Esto excluye venir los domingos, cumplir e irme rápido a mi casa. Lo excluye totalmente. Esto excluye todo centralismo en mí mismo. Esto implica que estamos en plena comunión. Estamos preocupándonos los unos por los otros. Estamos en una asociación íntima, donde yo sé lo que le pasa a mi hermano, donde mi hermano sabe lo que me pasa a mí, donde estamos preocupados los unos por los otros. Noten donde se vuelve a usar la palabra perseveraban. Ahí en el versículo 46. Perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parece que el versículo 46 expande un poco más esta idea de perseverar unánimes. Y noten que ellos perseveraban en dos lugares. Perseveraban en el templo, porque se juntaban en el probablemente en el pórtico de Salomón, donde entraba la iglesia reunida. Algunos dicen que el pórtico de Salomón tenía 200 metros por 15. Ahí entraba toda la iglesia reunida, ¿no? Imagínate. No podían decir, hoy festejo mi cumpleaños, ¿quieren ir a mi casa? Te caen 3.000 personas, ¿dónde los metes? No podés. ¿Dónde metés 3.000 personas para que estemos todos juntos? ¿Dónde? O en ninguna casa, ni hoy en día. Entonces se reunían todos como iglesia, ¿dónde? En el templo, en el pórtico de Salomón, que estaba al lado, digamos. Ahí se reunían todos juntos como iglesia y perseveraban en la comunión ahí. Se enseñaba, los apóstoles enseñaban la Biblia y ellos estaban ahí compartiendo probablemente también comidas ahí. Pero no solamente en el pórtico de Salomón, en el templo, sino ¿dónde? En las casas. Y me encanta porque vemos, de vuelta, hermanos, vemos esta estrecha, esta relación entre lo general y lo particular también. Por un lado, se juntan en el templo, van donde está toda la iglesia reunida. Y por otro lado, quizás en casa donde puedes tener relaciones más íntimas. Si yo te invito a mi casa a comer, probablemente no esperes encontrarte a toda la iglesia. Quizás algún hermano, no a toda la iglesia. Pero cuando vos venís los domingos, esperás encontrar a toda la iglesia. Cuando debería ser así, cuando venimos los miércoles, deberíamos esperar encontrar a toda la iglesia. Porque son los lugares donde la iglesia se reúne de manera general. Y luego en casas. Por lo cual esto quiere decir, hermanos, que son las dos cosas. No es que me congrego el domingo, entonces no me veo con nadie más, no sé nadie más de nada de la semana. Eso no está bien. Por el otro lado tampoco es, como me junté con 10 hermanos en la semana, no voy el domingo a la iglesia. No, son las dos cosas. Perseveraban en el templo y en las casas. Perseveraban donde la iglesia se reunía como congregación, donde yo puedo venir y sé que van a estar todos mis hermanos, y quizás en una casa donde puedo charlar más, tener conversaciones más profundas, etc. En nuestro caso, esos son los domingos y son los miércoles, donde tenemos nuestras reuniones, donde esperamos venir y encontrar a toda la iglesia. Y luego tenemos las reuniones en casas, donde nos reunimos a compartir el libro, ¿no? Que estamos compartiendo. Y de vuelta, hermanos, quiero que noten el verbo. No quiero que perdamos de vista el verbo. ¿Cuál era el verbo que maneja toda la oración? Perseveraban. No es que estaban desempleados, ahí no tenían que hacer y bueno, vamos al templo, no tengo nada que hacer. No, ellos se esforzaban por estar donde está la iglesia reunida y se esforzaban por estar en casas donde tenían relaciones íntimas. Se esforzaban, perseveraban. Y dice
el texto, noten ahí. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Yo lo dejé como comunión, podría haber dicho 5 elementos. Y acá introducir, perseveraban o sea, una iglesia sana tiene verdaderos convertidos, persevera en la palabra, persevera en la comunión y persevera en la Santa Cena, podría ser también. Pero no lo hice a propósito. Bueno, en primer lugar porque está en discusión si el partimiento del pan es una referencia a la cena. Podría no serlo. La misma palabra se usa cuando Jesús hace el milagro del pan y los peces, ¿recuerdan? Y dice que partió el pan, y es la misma palabra acá. Bueno, es el verbo, acá es un sustantivo, no importa, pero partió el pan, lo mismo, ¿no? Partió el pan, podría ser. O podría ser una referencia también a la cena. Así se usa en Hechos, esta palabra, en Hechos 27, el verbo en realidad. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Partir el pan ahí el primer día de la semana es una referencia a la cena. Lo más probable es que sea una referencia a la cena. Pero lo dejé también con el aspecto de la comunión por 2 motivos, por 3. Uno es porque no sabemos, por las dudas. Pero los otros 2 motivos son los siguientes. Porque la cena, la cena del Señor, digamos, la Santa Cena, estaba en conexión con las comidas. Sabemos estas fiestas ágape. Pablo le reprende a los corintios, ¿por qué? Porque al final de la cena se celebraba la Santa Cena, pero antes, ¿qué pasaba? Se emborrachaban, ¿no? Todo un desastre. Pero parece que la cena se celebraba al final de esta cena de comunión. Entonces, la Santa Cena implicaba una cena de comunión, donde al final se participaba de la cena. Pero además, porque la Santa Cena, nosotros en la Santa Cena recordamos la muerte, resurrección de Cristo, ¿no? Por nuestros pecados. Pero en la cena hay un elemento de comunión. Hay un elemento de comunión. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:16. Dice Pablo, la copa de bendición, está haciendo una referencia a la cena. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, la misma palabra de Pablo, no es la comunión la misma palabra de Lucas acá, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la cena, lo que nosotros recordamos es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero a su vez recordamos la comunión que tenemos entre nosotros. Todos participamos de un mismo pan. Tenemos todos comunión con un mismo pan, con una misma copa. Por lo tanto, la Santa Cena, no solamente recordamos, en primer lugar, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que en la Santa Cena, hermanos, expresamos la comunión que tenemos entre nosotros. Y por eso también Lucas lo ingresa acá, como una evidencia de comunión en el partimiento del pan, en la comunión, en el partimiento del pan. Por eso una persona disciplinada no participa de la cena, porque no está en comunión con la iglesia. Por eso nosotros creemos que la cena la toman los miembros de la iglesia, porque entendemos que tiene que estar en comunión con una iglesia, porque hay un elemento de comunión. Y vuelvo, quiero retraerme al verbo perseverar. Perseveraban, se esforzaban. Por lo tanto, vos como miembro de la iglesia debes esforzarte por estar donde la palabra se predica, pero a su vez debes esforzarte por estar en comunión con los hermanos y debes esforzarte por participar de la cena. Debes esforzarte. Nuestro caso por ahora lo hacemos antes de la reunión. Debemos esforzarnos. No puedo decir, bueno, hoy hubo cenas un rato antes, bueno, no importa, me quedo en casa. No, debo esforzarme por estar en la cena del Señor. Debo esforzarme por prepararme en mi casa para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con el corazón adecuado. Y todo depende de perseverar. Si yo soy un miembro de la iglesia, no puedo participar, debo hacerlo, debo perseverar, debo esforzarme por estar. Y obvio, todos tenemos imprevistos, lo sabemos, claro, no estoy diciendo que no los podemos tener, pero debe haber un esfuerzo, hermanos, debe haber una perseverancia, porque estos son los elementos que vemos. Estas personas perseveran en la comunión y en el partimiento del pan.
Y noten el cuarto elemento, el último. ¿Cómo es una iglesia sana? Dijimos 4 elementos de una iglesia sana. El primero es que una iglesia sana está compuesta por verdaderos creyentes, en primer lugar. En segundo lugar, una iglesia sana persevera en la palabra. En tercer lugar, una iglesia sana persevera en la comunión. Todo persevera, nos esforzamos. Y en cuarto y último lugar, una iglesia sana persevera en la oración. Una iglesia sana persevera en la oración. Noten la última frase ahí del verbo, de la oración, perdón. El versículo 42. Y en las oraciones. Y en las oraciones. Acá es plural, se dieron cuenta, ¿no? Oraciones. Probablemente para incluir las oraciones privadas, pero es probable que Lucas quiera hacer énfasis de vuelta en las oraciones como congregación. ¿Se dan cuenta acá, en todo este texto, en la vida de la iglesia? Lucas está entrando, es una metáfora, por favor, lo voy a aclarar de vuelta por las dudas. Lucas no fue un testigo ocular de todo esto, ¿sí? Escribió tiempo después, pero Lucas no está narrando lo que investigó y otros le contaron, y no está narrando de cierta manera, podemos decir, lo que está viendo que pasa en la iglesia, la vida de la iglesia, cómo esta iglesia se maneja, cómo vive esta iglesia. Y Lucas nos está diciendo acá que la iglesia en su conjunto está perseverando en la oración, lo cual esto de vuelta quita todo individualismo. Eso quiere decir que yo para orar tengo que venir a la iglesia, vamos a decir, necesariamente no. Debes orar en tu casa, debes orar en la calle, orar sin cesar. Si orás sin cesar, si solo oramos en la iglesia, ¿cómo oramos sin cesar? Tenemos que venir todos a vivir a la iglesia. No, entonces, claro que oro en privado, a lo largo del día, clamo por ayuda al Señor, alabo al Señor durante el día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá lo más probable es que Lucas esté teniendo en mente la oración corporativa, porque es lo que acaba de nombrar en Hechos capítulo 1. Estaban todos reunidos ahí juntos para elegir al sucesor de Judas y están orando. Y luego en capítulo 4, ¿qué pasa? Cuando los amenazan, oran. Y una de las cosas que hace Lucas es mostrarnos que una de las claves, vamos a decir, que vemos en el libro de los Hechos es la oración comunitaria. Quiero persuadirlos. Y por eso voy a solamente leer textos, algunos. No me gusta leer tantos textos, pero lo voy a hacer, porque los quiero persuadir. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Todos, noten el plural, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 3:1. Pedro y Juan, 2 personas, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Hechos 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, noten el plural, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, oraron, ellos, plural. Hechos 12:5. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, noten el plural, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, noten el plural, oramos. Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Notan el plural? Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Oraciones en conjunto. Oraciones corporativas. La iglesia está reunida orando. Ahora, obviamente, no lo hago por el tiempo, podría decir un montón de textos donde los individuos también oran, ¿no? Cuando el Señor salva a Pablo, ¿qué le dice Jesús a Ananías? He aquí él ora. Individual, o sea, individual. Hay oraciones individuales, por favor, no quiero decir que no haya, no quiero decir que no tenés que orar en tu casa, no quiero decir que el único lugar de oración es de ninguna manera, pero sí quiero decir, porque es lo que el texto dice en el libro de los Hechos y en otros lados, por supuesto.
que una de las claves de una iglesia sana es que la iglesia ora en su conjunto. Una de las claves que vemos en el libro de los Hechos es la expansión más grande que quizás haya tenido la iglesia en su historia. Y una de las dos, vemos dos énfasis en todo el libro de los Hechos: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y vemos mucho énfasis, de vuelta, nuevamente, la palabra pública predicada y la oración en su conjunto. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia sana y queremos que la obra de Dios se expanda, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿En nuestros hogares? Sí, por supuesto. Y como iglesia. Quiero que recuerden el verbo, por favor, no lo pierdan de vista. ¿Cuál es el verbo? Perseveraban. Perseveraban. Se esforzaban. Cada día. No era una vez a la semana. Cada día. En el templo y en las casas. Por lo tanto, hermanos, cuando oramos como iglesia, estamos reconociendo que no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Cuando yo estoy orando, nosotros decimos que tenemos que luchar por el avance del reino, ¿no? Decimos eso. Bueno, una manera de luchar es orar con mis hermanos. Orar en mi casa, por supuesto, claro que sí. Leer en mi casa, por supuesto, claro que sí. Pero a su vez orar con mis hermanos. Debo hacerlo. Cuando yo me reúno a orar con mis hermanos, estoy luchando por la pureza del Evangelio. Estoy luchando por la salvación de los perdidos. Estoy luchando por la comunión de la iglesia. Estoy luchando porque estoy pidiéndole a Dios que haga lo que yo no puedo hacer. Estamos reconociendo, me encanta lo que hacen los apóstoles en Hechos 4. Ellos salen de ser amenazados y no dicen, nosotros podemos. No, van ahí, buscan a la iglesia y dicen, hermanos, oremos, clamemos a Dios, que Él nos ayude a estar firmes. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Pero están reunidos, hermanos. Por eso cité tantos textos, porque de ninguna manera, espero que no haya sonado así, porque de ninguna manera yo quiero estar acá tratando de dar un mensaje motivacional o un sermón, como se suele decir, ¿no? Sermón en el sentido de sermonear. No, porque no, eso no llega ni a la esquina. Si vos lo haces porque yo te motivo, ¿qué tengo que estar todos los domingos acá motivándote a que vengas a orar? Que todos los domingos predicaríamos lo mismo. O tengo que estar todos los días motivándote a que leas la Biblia, entonces todos los días predicaríamos lo mismo. No se puede. Sino que es mi anhelo que el Señor, no yo, que el Señor traiga convicción, hermanos. Quiero mostrarle lo que la Biblia dice. Espero que así haya sido. Por eso me he esforzado en tratar de mostrarle que esto no es lo que yo les estoy diciendo, no es mi clave para que la iglesia crezca. No es que acabé de leer un bestseller, el bestseller de Pedro, y ahora le estoy enseñando cómo hacer que nuestra iglesia crezca de 30 miembros a 3.000, no. Sino estoy tratando de que nosotros, como congregación, podamos examinar lo que la Biblia enseña. Ese es mi anhelo. Que lo podamos ver, hermanos. Ahí yo no les estoy inventando nada. Lo podamos ver, hermanos. Y podamos examinarnos. La iglesia está compuesta por sus miembros, no es el edificio. Por lo tanto, yo debo examinar, pensando en estas 4 características, ¿no? Compuesta por verdaderos creyentes, perseverar en la palabra, la comunión y la oración. Yo debo examinar qué estoy yo haciendo como miembro de esta iglesia. Yo debo hacer eso, claro. Mi idea no es ni que nos vayamos acá llorando y nos metamos en nuestra casa y nos tapemos hasta acá diciendo pobrecito de mí, no. Sino que cada uno pueda examinar y examinar que yo como miembro de esta iglesia, ¿en qué estoy fallando? O sea, que si quieren podemos empezar por el lado positivo. ¿En qué estoy haciendo bien y debo perseverar? Eso es lo primero, ¿no? Porque no es que dejamos de hacer una cosa para hacer la otra. No, ¿en qué estoy bien y debo perseverar? Eso es lo primero, amén. Eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, ¿qué debo mejorar? ¿En qué debo arrepentirme? ¿En qué debo cambiar, hermano? Y que el Señor nos ayude. Ese era mi anhelo, que podamos ver la foto y el checklist y podamos ver, examinar cada uno en su corazón, con el Señor, en sus casas, y seamos humildes, hermanos. No somos la iglesia perfecta, nunca lo vamos a hacer. Estamos empujando la rueda,
por la pendiente y no la vamos a dejar de empujar hasta que lleguemos a la cima. ¿Dónde es la cima? Con el Señor. Así es. Entonces la estamos empujando. Y es bueno, hermanos, es bueno que en un aniversario pensemos y nos arrepintamos, claro. Sí, si en lo que estemos haciendo mal nos arrepintamos, por supuesto que sí. Y arrepentimiento tiene que ver con cobranza al Señor. Y en lo que estamos haciendo bien, alabemos al Señor y demos gracias. Oramos. Amado Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Señor, queremos en primer lugar alabarte y darte gracias por tu fidelidad para con nosotros. Si estamos festejando un año más como iglesia, no es porque seamos perfectos, no es porque hayamos hecho todo bien, no es porque no nos hayamos equivocado, sino que es Dios porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque tú nos has sostenido, Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas como iglesia. Tú nos has sostenido, Dios, y te damos gracias, muchas gracias. Pero al mismo tiempo, Dios, también queremos confesar nuestros pecados y pedir que tú nos ayudes. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a examinarnos y a ver en aquello que estamos fallando y podamos realmente volvernos a ti, Dios, de todo corazón. Podamos ser convencidos, no por hombres, sino podamos ser convencidos por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones, Dios, por favor. Señor, si estamos compungidos de corazón, podamos arrepentirnos, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. Danos de tu gracia. Por favor, te necesitamos. Y también te rogamos, Dios, por aquellos que están aquí que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Por favor, Dios, que tú obres y que tú añadas a tu iglesia conforme a tu santa y soberana voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.